Arqueólogos descubrieron restos de incienso y cannabis en un santuario israelita. Hoy te platico al respecto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal Fe Hebrea en Contexto. El día de hoy quiero compartir contigo acerca de uno de los hallazgos que ha traído mucha controversia en los últimos tiempos respecto a la forma cúltica en el antiguo Israel. Y bueno, la historia comienza así. En 1962, el arqueólogo Yohanan Aroni y su compañera Ruth Amiram descubrieron un montículo de ruinas al oeste del Mar Muerto en la ciudad moderna de Arad, en el cual descubrieron una ciudadela que también incluía un santuario que fueron destruidos a propósito. La ocupación de este sitio se puede rastrear incluso hasta el Calcolítico, con intervalos de ocupación y desocupación hasta la Edad de Hierro, en la cual fue habitada, al parecer, por israelitas, quienes pudieron haber levantado este santuario alrededor del siglo VIII antes de nuestra era. Este santuario tendría muchas similitudes con lo que vemos relatado en el... ¡Ay, se me cayó el micrófono! Este santuario tendría muchas similitudes con lo que vemos nosotros relatados en el texto bíblico describiendo el tabernáculo, ya que contaba con un patio exterior, un patio interior, una zona que se podría denominar como el lugar santo y un lugar santísimo. En el patio exterior se encontraba un altar, el cual estaba levantado con piedras que no habían sido cinceladas, justo como lo vemos en las prescripciones de la Torá en Éxodo 27:1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Dentro del santuario se descubrieron 2 altares, los cuales estaban tumbados y que al parecer fueron enterrados a propósito. Uno era un poco más grande que el otro, y frente a ellos se encontraba una matzeba, o también conocido como piedra erguida, que posiblemente representaba a una divinidad. La presencia de 2 altares frente a esta matzeba hizo suponer a los arqueólogos que posiblemente se encontraba allí en esta zona del lugar santísimo otra estela o otra matzeba hacia otra divinidad. Es decir, que posiblemente en este santuario se adoraba a 2 divinidades. En el artículo Arad, sus inscripciones y templo, Aharoni propone que pudo tratarse de una pareja divina, siendo adorada en este santuario, y posiblemente estos fueran Yahvé y Asherá. Al parecer el santuario permaneció de continuo varios años, alrededor de medio siglo, y sufrió algunas remodelaciones durante su uso. Entre los hallazgos más llamativos de este sitio encontramos óstracas que datan alrededor del 950 antes de nuestra era. Estos escritos están en paleohebreo y son de carácter administrativo y militar. Aharoni encontró uno de estos óstracas en el cual se lee una inscripción que dice casa de, y viene el tetragramatón Yud Het Vav Hei. El erudito William G. Dever ha propuesto que este ostracón se refiere al templo de Jerusalén, pero otros eruditos plantean que se refiere de hecho al lugar donde se encontró, es decir, este santuario de Tel Arad. Y bueno, posiblemente puedes decir, ¿qué tiene esto de controvertido? De hecho, la Biblia afirma que hubo otros santuarios donde se adoraban a otros dioses. Y tienes mucha razón. Pero antes de continuar, si es la primera vez que ves uno de estos videos y te gustan los temas históricos, arqueológicos y bíblicos, te invito a suscribirte. ¿Recuerdas que te comenté que se encontraron estos 2 altares enterrados? Pues resulta que según las interpretaciones de Seb Herzog y Aharoni, esto pudo deberse a las reformas religiosas que realizó el rey Ezequías, pues no se encontraron en el lugar piezas votivas ni parafernalia cultica
la cual pudo haber sido desechada, y esto hace evidencia de una reforma religiosa. Aharoni propuso que este desmantelamiento fue gradual y que culminó en el tiempo del rey Josías. Sin embargo, Herzog, en su libro Perspectivas sobre la centralización del culto en el sur de Israel, demostró que el templo no estaba en función ya para ese tiempo, pues después de la invasión asiria no volvió a levantarse. Sin embargo, la razón del abandono del santuario es motivo aún de debate entre eruditos. Por ejemplo, Nadab Nahama afirma que ante la amenaza de la invasión asiria, muchos santuarios eran abandonados y cubiertos con el fin de protegerlos. Esto se puede leer en el artículo El abandono de lugares de culto en los reinos de Israel y Judá, en la revista académica Ugarit Forschungen, en el volumen 34 del año 2002. Entonces, si el santuario no fue eliminado por una limpieza religiosa, estaríamos hablando de otro santuario funcionando a la par del Templo de Jerusalén con la bendición y el permiso de la monarquía. Ahora pasemos a los altares. Las superficies superiores de ambos altares tenían una depresión poco profunda. En el centro de ambas depresiones se conservaron montones redondos de material orgánico solidificado de color negro, firmemente adherido a las superficies superiores de los altares. En su informe preliminar de la segunda temporada de excavaciones, Aharoni mencionó que el material oscuro fue sometido a análisis por parte del Departamento de Bioquímica de la Universidad Hebrea, aunque los resultados del examen no fueron concluyentes con respecto a la naturaleza exacta de esta sustancia, y en ese momento no se publicó ningún informe final. Sin embargo, en el artículo Cannabis e incienso en el santuario judaíta de Tel Arad, publicado en la revista del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv en mayo del 2020, los arqueólogos Eran Arie, Baruch Rosen y Dibori Navdar presentaron los resultados e interpretaciones a la luz de análisis más especializados. Se tomaron muestras de este material orgánico raspando con un bisturí perfectamente esterilizado. Se colocaron en placas también esterilizadas y se llevaron a hacer varios análisis al respecto. A las muestras se le aplicaron métodos como la cromatografía e incluso análisis de espectrometría de masas. Los resultados fueron que el altar pequeño contenía cannabidiol, tetrahidrocannabinol y sus derivados, y se detectaron también cannabinol como subproducto de degradación. Esto como consecuencia de la probable quema de inflorescencias de cannabis, es decir, de planta, tallo y flores de cannabis sativa. En el altar pequeño también se encontraron restos de estiércol animal, el cual se utilizó como combustible para darle una quema lenta y continua al cannabis. El altar mayor contenía un conjunto de sesquiditriptenos junto con algunos ácidos grasos, esteroles y estanoles, todos indicados como resinas de incienso aromático. Aquí en pantalla te estoy presentando los resultados que aparecen en el artículo. Además de los residuos del incienso, se encontró en este altar mayor restos de grasa animal, porque encontraron en él derivados de la testosterona y colesterol, la cual se utilizó también como combustible para darle una cocción lenta al incienso. Como podemos notar, la ofrenda para cada altar resulta muy particular y diferente. La propuesta de los investigadores es que en estos altares ese tipo de ofrenda era constante, o posiblemente que se combinaran, pero tendrían que ser limpiados constantemente. Cada que se hacía un culto o una ofrenda se tenía que limpiar, y eso no lo ven tan plausible como que eran exclusivas estas ofrendas y constantes en estos altares. Según los expertos a cargo de estos hallazgos, el uso de cannabis
parece tener una finalidad ritual psicoactiva, pues, dicen ellos, el olor no grato producido por esta no justifica su importación para perfumar. El uso de plantas, resinas, aceites, etc., con una finalidad psicoestimulante y para uso ritual y medicinal está claramente atestiguado en la antigüedad. En el artículo Comercio y uso del opio durante la Edad del Bronce Final, análisis de residuos orgánicos de vasijas cerámicas de los entierros de Tel Yehud, Israel, los eruditos afirman que el opio comenzó a cultivarse en Asia Menor y que a partir de ahí se exportó a todo el Levante, llegando incluso a Europa. El opio probablemente se usó de varias maneras con fines medicinales, de culto y rituales, ya que se encontraron muchas vasijas chipriotas en una variedad de contextos, lo que significa su uso para de entierro, ritos y como ofrenda para los muertos. En el libro Cannabinoides y Dolor encontramos una sección sobre el uso ancestral del cannabis para reducir el umbral del dolor en rituales y tratamientos medicinales. En la página 4 podemos leer sobre hallazgos y evidencias del uso del cannabis en el antiguo Egipto para rituales funerarios y medicinales. Como dato te comento que hay una sección en este libro Cannabinoides y Dolor que habla sobre el uso desordenado del cannabis y las consecuencias negativas a nivel cognitivo que tiene para el ser humano. Pero volvamos al santuario de Tel Arat. De acuerdo a todo lo que ya te comenté y de esta atestiguación muy antigua del uso del cannabis y otro tipo de opioides y de otro tipo de sustancias psicoactivas con fines rituales, los expertos aseguran que el uso del cannabis aquí en Tel Arat tenía esa finalidad, producir un estado de éxtasis en el ofertante y no solamente producir un aroma específico. También me gustaría resaltar que en este artículo leemos que el incienso que fue usado en el otro altar, en el altar mayor, parece ser de una calidad muy buena y que este parece ser también era importado. Esto, dicen los expertos, tuvo que haber sido financiado muy posiblemente por la monarquía judaíta. Algo que llamó mi atención de esta revista de arqueología de la Universidad de Tel Aviv es que sugieren que no porque se encontraron dos altares necesariamente tenía que haber dos dioses en esa zona, sino que posiblemente eran dos tipos de ofrenda que se ofrecían a una misma divinidad. Eso llamó mi atención ya que el consenso de eruditos se inclina por la hipótesis de que había dos divinidades en esa zona. Esto generó en mí algunas preguntas. Si el altar mayor era para Yahvé, como algunos eruditos proponen, y el menor para su consorte, ¿será que las ofrendas nos pueden brindar información sobre las formas de culto específicas para esas deidades? ¿Por qué en el altar para Asherá, que sería el pequeño, suponiendo que fuese de ella, se usó cannabis y para el altar grande, que se supone es de Yahvé, se utilizó solo incienso? ¿Podría ser que el uso de estos psicoactivos contribuyeran a la eliminación del culto de Asherá? Si ambas ofrendas se ofrecían a la par, ¿podría ser que éstas tuvieran el fin de incentivar algún culto de fertilidad con la bendición de la pareja divina? ¿El uso de cannabis en este santuario podría tener fines proféticos? ¿Sería posible que se utilizara también este tipo de ofrendas olorosas en el templo de Jerusalén? Algunos estudiosos han vinculado el término caña aromática que encontramos en la Biblia con este cannabis. Leemos nosotros en Éxodo 30:23 así. Toma también de las especias más finas, de mirra fluida, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad 250,
y de caña aromática 250. En este texto que acabamos de leer, se utiliza esta caña aromática para hacer el aceite de la unción de los sacerdotes y también para el incienso que se estaría quemando en el altar del incienso del Templo de Jerusalén. Hasta ahora se ha planteado que esta caña aromática se trata de una especia similar a la canela, la cual era importada de Asia. En el diccionario de hebreo bíblico de Alonso Choquel lo encontramos simplemente como caña, caña aromática, canela o cáñamo. El término que se utiliza es cané. Los textos se refieren a esta caña aromática como agradable, buena, e incluso en algunas traducciones se ha puesto como dulce y bueno. Y pues el cannabis no huele rico. Sin embargo, parece haber alguna relación lingüística entre esta palabra cané y cannabis. Y también hay evidencias en otras zonas donde el uso de cannabis es descrito como agradable para los dioses. Y hablando del culto en el Templo de Jerusalén, en el día de Yom Kippur, en la fiesta de Yom Kippur, que es la mayor y que era la única fiesta en la cual el sacerdote entraba al lugar santísimo, una de las ordenanzas es que el sumo sacerdote tiene que entrar con el incensario a ese lugar. Esto no solo para purificarse o santificarse, posiblemente también tenía esta finalidad de que el sacerdote se desinhibiera un poco, ya que, según la tradición, era el día más peligroso para su vida, ya que si entraba en pecado o sucedía algo mal, posiblemente moriría. Cabe señalar que la Torá prohíbe la realización del aceite de la unción y del incienso aromático que se utilizaba en el Templo de Jerusalén para uso común, pues se reserva estrictamente para el culto del templo. Y bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues primeramente que este hallazgo de Tel Arat nos confirma efectivamente que existían otros santuarios que funcionaban al mismo tiempo que el Templo de Jerusalén. Que en Tel Arat posiblemente se adoró a una pareja divina y que en el culto a esta pareja divina o a estas divinidades que estaban allí se utilizaba el cannabis con fines psicoactivos o psicoestimulantes, algo que era muy común en el antiguo Cercano Oriente. Y pues que este hallazgo constituye hasta ahora la primera evidencia del uso del cannabis con fines rituales en Judá. Pero, pues ¿tú qué piensas de todo esto? Recuerda que me lo puedes dejar en los comentarios. También te invito a que investigues y leas estos artículos para que puedas contrastar información y llenarte de ella. Recuerda dejar tu like aquí en este video, compartirlo a quien tú creas que le pueda servir o interesar, suscribirte si no te has suscrito también, y pues nos estaremos viendo pronto. Shalom. שימו בנים, נראה קנים, כי נאמנים דרכי שלום.